Bueno, Profe, vamos a una hacer pregunta antes. caso de lo que vimos hasta ahora de proteínas. Nosotros vimos de qué están formados las proteínas, que son polímeros de aminoácidos, que pueden adoptar diferentes tipos de estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, que puede desnaturalizarse y perder su actividad, que están formadas aproximadamente por 20 aminoácidos, que los 20 aminoácidos se dividen otra vez según su requerimiento, en esenciales, parcialmente esencial y no esencial. Que 8 son esenciales, pero 2 son parcialmente esencial, que dependiendo de la condición se convertirán en esencial. Por lo tanto, tenemos 10 aminoácidos, por decirlo así, esenciales. Y otros 10 que no, que pueden fabricarse a partir de los anteriores. La alimentación tiene que incluir proteína de buena calidad. ¿Qué significa proteína de buena calidad? Que tenga los 8 aminoácidos esenciales. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Hay proteínas en todas partes. Son estructurales por excelencia, tienen funciones reguladoras, contráctiles, almacenadoras, defensas, catalíticas, etc. Quizás entre las 3 moléculas, que es carbohidratos, lípidos y proteína, es la que tiene mayor rol en el organismo. Por eso son extremadamente importantes. Que también vimos que algunos péptidos cumplen funciones importantísimas, la gran mayoría son hormonas, regulan la presión arterial, son antioxidantes, regulan la secreción de otras hormonas, son hipoglicemiantes o son hiperglicemiantes, como en el caso de la insulina y el glucagón. Bueno, que también vimos que dentro del grupo de las proteínas están las enzimas, que son catalizadores biológicos más importantes que existen. No hay actividad metabólica sin enzimas. Desde el punto de vista metabólico, nosotros dependemos de las enzimas. Si falla una enzima, falla el metabolismo. La falla del metabolismo puede significar una lesión grave o puede significar la muerte. Las enzimas se clasifican en 6 grupos según su actividad y se regulan específicamente para que no se acumule producto ni falte producto. Hay diferentes mecanismos para regular una enzima. Por ejemplo, una modificación covalente, agregarle un fosfato. Cortar un pequeño fragmento, hidrólisis de un pequeño péptido. O bien, a partir de un primer mensajero, que es la hormona. La hormona es el primer mensajero que le avisa a la célula cuál debe ser el efecto metabólico final. Y para eso activamos segundos mensajeros. Hay 2 proteínas muy importantes que generan segundos mensajeros. La proteína G y la proteína RAS. La proteína G, desde el punto de vista metabólico, está activada por el glucagón y la proteína RAS es activada por la insulina. La proteína RAS es multifacética porque la insulina regula todo el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Ojo, no solo carbohidratos. Normalmente asociamos a la insulina al desequilibrio de los carbohidratos, pero no es así. La insulina regula el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Bueno, muy bien. Para que yo pueda aprovechar la proteína de la dieta, debo realizar la digestión. En la boca no hay ninguna enzima que digiera proteína. La digestión comienza en el estómago. En el estómago hay una enzima muy importante que se llama pepsina. Los productos de la pepsina llegan al intestino, principalmente en el intestino delgado. Y allí tenemos 2 grupos de enzimas. El páncreas, que secreta tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasa A y B. El hígado secreta bilis para emulsificar el quimoácido que llegó acá y para neutralizar el pH de la secreción gástrica y evitar úlceras duodenales. Y en la pared del intestino hay aminopeptidasa
que son dipeptidasas y tripeptidasas, que degradan completamente la proteína aminoácidos. ¿Qué es lo único que se absorbe de un delicioso asado? Solo y exclusivamente aminoácidos. No se absorben proteínas, excepto, ojones, excepto en la primera etapa de la infancia, después del nacimiento. Se pueden absorber proteínas de pequeño peso molecular que se encuentran normalmente en la leche de la madre. Eso es solamente en el primer tiempo para evitar una falta proteica en el cuerpo. Posteriormente, en la medida que el estómago madura, que el intestino madura y que el páncreas madura, deja de absorberse proteínas de bajo peso molecular para absorberse única y exclusivamente aminoácidos. El capítulo de hoy trata de digestión y absorción de proteínas. Ahora vamos a ver qué hacemos con nuestras proteínas que contienen en su estructura polímeros de aminoácidos. La digestión constituye un proceso de hidrólisis. Estas enzimas toditas son hidrolasas, por eso todas terminan en, bueno, no todas en este caso, en el caso de las proteínas no terminan en asa, deberían de haber terminado en asa, pero bueno, en fin. Son hidrolasas, hidrolizan enlace peptídico de proteínas, de polipéptidos, de tripéptidos y de dipéptidos para generar aminoácidos. Acabamos de decir que lo único que puede ingresar son los aminoácidos. La digestión de las proteínas se inicia en el estómago, en la boca. No hay enzimas que degraden proteínas. Por lo tanto, la digestión de las proteínas se inicia en el estómago. Existen dos tipos de enzimas que degradan proteínas. Unas que cortan el enlace peptídico entre un aminoácido y otro que se encuentra dentro de la cadena. Esas enzimas que cortan enlace peptídico, que están dentro de una cadena polipeptídica, se llaman endopeptidas. Y las que cortan el aminoácido C-terminal o el aminoácido N-terminal, el último o el primer aminoácido, en términos sencillos, se llama exopeptidas. Entonces, ¿cuántas clases de enzimas hidrolíticas de proteínas hay? Dos, endopeptidasa y exopeptidasa. ¿Quiénes son endopeptidasas y quiénes son exopeptidasas? Son endopeptidasas la enzima del estómago, la peptina, y las enzimas del páncreas, tripsina, quimotripsina y elastasa. Ya le vimos a estas porque todas se activan por hidrólisis de un pequeño péptido. Y la regulación enzimática se llama regulación en cascada. Las exopeptidasas cortan aminoácido terminal. Tenemos la carboxipeptidasa A y B, las aminospeptidasas intestinales, que son la dipeptidasa y la tripeptidasa. Como este tiene dos péptidos, nomás luego reconoce el aminoácido terminal y corta, así de sencillo. Es más fácil el trabajo. Este es el pool de enzimas que tenemos para digerir aminoácidos. Tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B y las aminospeptidasas, que son enzimas del intestino. Todas las enzimas que degradan proteínas se secretan como simógenos. ¿Por qué se secretan como simógenos? Porque degradan proteínas. El tracto digestivo es músculo. Si se secretara de forma activa, terminaría degradando la pared del músculo y eso produciría úlceras. Ya habíamos visto eso.
La pepsina se libera en la mucosa gástrica, tripsina, quimotripsina, elastasa y las carboxipeptidasas se secretan por el páncreas. Dijimos que toditas se secretan como simógenos. Al pepsinógeno le activa el ácido clorhídrico y la autoactivación, porque hace activación en cascada. A la tripsina, que es la enzima madre del páncreas, le activa la enteroquinasa intestinal, que también se llama enteropeptripsina, pero nosotras la conocemos como enteroquinasa. La enteroquinasa corta un pequeño fragmento y se activa el tripsinógeno a tripsina. Cuando la tripsina se activó, le activa al quimotripsinógeno, a la prolactasa, a la procarboxipeptidasa A y a la procarboxipeptidasa B. Por lo tanto, fíjense, la tripsina es activador de las demás enzimas pancreáticas. Cada enzima reconoce un aminoácido y allí corta. La pepsina reconoce aminoácidos aromáticos y leucina. La tripsina reconoce aminoácidos básicos. La quimotripsina reconoce también aminoácidos aromáticos igual que la pepsina y a eso le sumamos metionina. La elastasa reconoce aminoácidos pequeños, glicina, alanina, serina, y la carboxipeptidasa reconoce aminoácidos terminales. Siempre que el aminoácido sea básico, glicina, arginina y histidina, le va a cortar la carboxipeptidasa A. Y si solamente hay, cualquier aminoácido excepto los básicos va a cortar la A. Y la B corta exclusivamente aminoácidos básicos. En el estómago necesitamos la secreción de ácido clorhídrico. ¿Quién es responsable de secretar ácido clorhídrico en el estómago? La gastrina. ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? En primer lugar, proporciona el medio necesario para que actúe la pepsina. Y en segundo lugar, activa el pepsinógeno a pepsina. Y en tercer lugar, desnaturaliza las proteínas. El medio ácido sirve para desnaturalizar las proteínas. Entonces me va a quedar la cadena extendida. Cuando la cadena está extendida, las demás enzimas pueden buscar el aminoácido que reconocen y cortar en ese sitio. ¿Qué pH mantiene el ácido clorhídrico en el estómago? Entre 1 y 2. Ojo, miren qué ácido puede llegar a ser la secreción gástrica. Por eso es que cuando uno hace reflujo, quema toda la garganta. Porque el pH es extremadamente ácido. Entonces, repasamos. El ácido clorhídrico sirve para proporcionar el medio para la pepsina, para activar el pepsinógeno a pepsina y para desnaturalizar a la proteína. ¿Quién es responsable de la secreción del ácido clorhídrico? Una hormona denominada gastrina. La gastrina estimula la secreción del ácido clorhídrico y la secretina estimula la secreción del pepsinógeno. Esto es para ver un poquito que en la pared del estómago hay diferentes tipos de células. Las células de la pared, que se llaman células parietales, secretan ácido clorhídrico. Y las células que se llaman pépticas o quínticas o fúndicas, porque fundo significa el fondo, secretan pepsinógeno. Y las células mucosas secretan el mucus, que va a evitar que el ácido clorhídrico entre en contacto con la pared. El ácido clorhídrico va a cortar un pequeño fragmentito del pepsinógeno y le va a convertir en pepsina activa. La pepsina va a
gironear la cadena de esa proteína y va a buscar lisina, arginina y leucina. Y donde haya lisina, arginina y leucina, va a cortar y va a generar fragmentos más pequeños. La mucosa, repasamos. La mucosa gástrica entonces secreta pepsinógeno y ácido clorhídrico. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina. El pepsinógeno es activado a la forma activa por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico activa la pepsina y la pepsina se encarga de la digestión de las proteínas. Miren, esta es la mucosa del estómago. Cuando hay una disminución en la secreción del muco o cuando hay demasiada cantidad de ácido clorhídrico, por ejemplo, hay un montón de alimentos que estimulan la secreción del ácido clorhídrico, el mate, la hierba, el café, el alcohol, el cigarrillo, las proteínas, la parte quemadita de la sopa, todo lo que, las frituras en general, todo lo que está quemadito estimula mayor cantidad de ácido clorhídrico en el estómago. Cuando hay demasiado ácido, puede corroer la capa mucosa y puede llegar hasta los estratos del músculo del estómago, produciendo lo que se llama lesión eritematosa, roja sanguinolenta significa eso. Si este llega, miren, a la porción donde están los vasos sanguíneos, este va a sangrar y eso es lo que se llama úlcera perforada o úlcera sangrante, que puede atentar contra la vida del paciente. Entonces, en el estómago tenemos dos enzimas. La pepsina, que es una endopeptidasa, y la renina, que es también llamado cuajo o fermento lácteo. No sé si alguna vez escucharon hablar, pero la renina de la vaca se usa para coagular las proteínas de la leche y para fabricar queso. Sin embargo, en nosotros la renina se utiliza con la misma función para coagular la leche. Tiene mucha importancia esta enzima en el recién nacido, porque como el pobrecito, su estómago todavía está inmaduro, su intestino está todavía inmaduro, su páncreas está todavía inmaduro, entonces la renina ayuda a la digestión de las proteínas de la leche. En el estómago, la pepsina, recordamos un poquito, es una endopeptidasa, se secreta en forma de pepsinógeno, sufre hidrólisis de un pequeño péptido por el ácido clorhídrico. Miren lo que se liberó, son 42 aminoácidos y actúa donde haya aminoácidos aromáticos, metionina y leucina. ¿Cuál va a ser el producto de la pepsina? Peptonas, que son proteínas de menor tamaño, polipéptidos y unos pocos aminoácidos libres. La digestión termina en el intestino gracias a las enzimas del páncreas y a las enzimas intestinales. Cuando el contenido del estómago llega a la primera porción del intestino, que se llama duodeno, y el contenido del estómago se llama timoácido, el intestino secreta secretina. La secretina, la pared del intestino, secreta secretina. La secretina es un primer mensajero. Se va al páncreas y le dice, el tipo se comió un rico asado, hay gran cantidad de contenido del estómago que está pasando hacia el intestino y como sabrás, la secreción es muy ácida y si no neutralizamos rápido y de forma eficiente, ese ácido va a quemar todo el duodeno y vamos a tener úlceras en el duodeno. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas envía una secreción rica en bicarbonato. El bicarbonato
es una sustancia alcalina que va a neutralizar el pH y va a cambiar la secreción de 1 a 2 del estómago a entre 7 a 8, que es el pH que necesitan las enzimas del páncreas para poder cortar los fragmentos peptídicos. Entonces, la secretina estimula la secreción pancreática rica en bicarbonato. Pero la secretina no trabaja sola. La secretina